reflejos, no hay... No, no hay reflejo. Ya estamos conectados, todavía no hay nadie. A ver, Son 0 recién. sí. Vamos esperando mientras la gente se conecta. No funciona eso. No se me corre esto. Funciona. Este otro también. Este lo moví, ahí se ve bien, lo brilla. No, lo que... Ahí se están conectando más personas. Bien. Voy a tomar este mientras tanto. Voy a probar allá. A Bien. ver cómo... se escucha. Avísame cuando quieras probar el sonido. Hola. A ver, Florencia, si escuchamos bien. El delay es un poquito importante. Estamos esperando la conexión. Algunos compañeros que se están integrando ahora. ¿Sí? Bien.
unos minutos estaríamos comenzando el segundo encuentro virtual de este ciclo. Estamos esperando a algunos compañeros que se están conectando. Hoy vamos a cambiar el mecanismo a partir de que no se veía la pantalla. Vamos a trabajar con una pizarra. Yo voy a usar un material en PowerPoint que también se los vamos a enviar a quienes lo deseen, lo mismo que los materiales de la próxima semana. Bueno, ya tenemos varias personas conectadas. Están dejando sus comentarios. Buenas tardes a todas y todos. Hola. Tenemos a Richard Silvera saludando, Jorge Cartagena, dicen que se ve y se escucha muy bien. María Mirta Araujo, Adriana Mineto, Daniela da Silva Ferrao, Federico Bentancor, Jenis Flores Rolando, María Leticia Silva, Susana Moreno, Natalila Torre, Federico Bentancor, que ya lo había comentado, dice que se ve bien la imagen del rotafolio. Y Mónica Zaret nos saluda desde México. Muy bien. El saludo más extenso entonces hacia el norte, muy al norte en México. Estaríamos entonces comenzando. 2 minutitos más. 2 si minutitos. podemos, a ver si se conecta alguien más y si no, ya en breve arrancamos. Ahora les vamos a recordar un poco la metodología para quienes no estuvieron en la sesión anterior o quienes nos ven después. Estaría bueno también que les comente, Julio, nuevamente, por un lado si hay personas nuevas que no participaron el miércoles pasado, y también, bueno, si no, para recordarles el número celular que tenemos de la Confederación, que lo utilizamos ahora en este caso tanto para que nos escriban y nos pidan los materiales de las clases que se vayan dando en esta modalidad, como también para que se anoten en la lista de difusión de noticias cooperativas que enviamos a diario, donde informamos sobre actividades tanto de la Confederación como de las federaciones socias o de las cooperativas que sean de interés para ustedes. Perfecto. Así que nos pueden mandar un mensaje y quedan un WhatsApp y quedan en conexión, se les agrega ahí al 091-246-327. Va a estar permanente acá, eso Sí. no lo vamos a borrar. Y también algo que si este video lo ven, lo escuchan fuera de la transmisión en vivo, lo escuchan en otro momento, personas que no estén ahora conectadas, también nos pueden escribir y pedir los materiales ahí que se los enviamos. Exacto. Sí, hay muchas reproducciones posteriores de gente que no se pudo conectar y vimos unos cuantos cientos en realidad de personas que lo recibieron después, y bueno, también estamos a la orden para enviar los materiales, a veces por razones de trabajo o la hora es impropia en la conexión en vivo, pueden haber algún tipo de dificultad. Y también les anunciamos que las 2 próximas instancias son el miércoles 22 y el viernes 24 a la misma hora, por el mismo canal, como decían anteriormente. Eso le vamos a estar dejando toda la información en la misma página. ¿Esto va a YouTube después también? Sí, después lo subimos, pero mismo en Facebook es que vamos anunciando en nuestra web de QDCOP, qdcop.com, ahí está ya subido los temas de las próximas clases, cuáles van a ser. Perfecto. Y si no, también lo van a encontrar mismo aquí en el Facebook, esa información va a estar disponible. Bien, la dinámica va a ser la misma del otro día. La idea es una exposición, en este caso va a ser más de tipo formativo, no tanto informativa como la anterior. Y lo otro importante es que va a ser una exposición de más o menos unos 20 minutos, no queremos que sea más de eso, pero lo importante también, al ser más formativo en este caso, es que si van surgiendo dudas, ¿sí?, que las vayan enviando al celular, que con gusto las vamos a poder ir respondiendo
porque en este caso son temas formativos y como tiene que ver con alguna que otra experiencia tenemos en el tema de la planificación, creemos que en general vamos a poder dar respuesta a distintas inquietudes que puedan tener que ver con lo metodológico básicamente. Esa es un poco la idea de la actividad de hoy. Sí, lo que está bueno también recordar es que en los comentarios del video nos pueden ir poniendo preguntas, perfecto, haciendo sugerencias o comentarios o todo lo que quieran ir dejando para compartir y me encargo de transmitirle a Julio y él les va a ir respondiendo. Perfecto. Digo para que si tienen ahora alguna inquietud o algún comentario que agregar. O temas que quieran presentar para otras instancias de más adelante. También. Sabemos que en algunos casos ya hay algunas inquietudes de temas que les interesaría reflexionar, participar, aportar, proponer. En esos casos también nos parece que es sumamente importante. Nosotros armamos este ciclo en función de nuestra experiencia y de las cosas que nos parece que podían ser de interés, pero por ahí la propia coyuntura da origen o motiva otro tipo de temas y estamos abiertos. Yo les decía en la sesión del miércoles que en realidad yo voy a coordinar y voy a presentar algunos temas, pero no necesariamente todos, en función de justamente que en muchos casos se van a necesitar especialistas para desarrollar algunos temas en particular, si es que son de interés de la gente que quiera plantearlo. Bueno. Bien, recordamos entonces el teléfono para la parte esta online, en vivo, pero a su vez que quienes nos ven después también pueden solicitar los materiales. Vamos a tener un registro, vamos a certificar la participación, esto es un elemento también importante a recordar, porque nos parece importante que se reconozca justamente que las personas están participando, están aportando, y es una manera de mantener este vínculo. Hablamos el otro día de que esto es un ciclo, por ahora tenemos 4 distancias planteadas. Es un ciclo que le llamamos encuentros virtuales, porque como no podemos, en este caso estamos con Florencia como a 2 metros de distancia, sin tapabocas, pero por lo menos lo que pretendemos es justamente eso, tener encuentros donde sean formativos, donde sean informativos, donde sean de reflexión, de intercambio, de preguntas, etcétera, porque nos parece que estamos en un momento crucial, ¿sí? Como y a esto le llamamos la crisis como oportunidad, no la crisis como afectación negativa, porque generalmente tenemos ese concepto, porque en realidad la palabra crisis tiene que ver con eso, con algo negativo que nos afecta y que de alguna manera nos saca de la zona de confort en la cual estábamos. Y a veces es bueno que, no digo que nos pasen estas cosas, pero cómo aprovechamos ese momento y lo transformamos en una amenaza en una oportunidad. Y esa es la idea de lo que queremos trabajar. Y entre las cosas, yo me voy a estar manejando con el PowerPoint que les vamos a mandar a ustedes, ¿no? Simplemente como para ordenar. Una de las cosas que muchas veces nos pasa cuando hay una crisis es que entramos como una situación de desesperación. Básicamente porque no sabemos, y lo planteamos en el taller anterior, qué nos va a pasar después, cuánto va a durar. Sabemos que, y eso lo reafirmamos el otro día, y todos los documentos que aparecen desde todas partes del mundo dicen que hay un antes y un después de esta crisis, ¿sí? Que genera esa incertidumbre, y sabemos que las cosas van a cambiar. El tema es si nos dejamos arrastrar por esa situación de negatividad o transformamos esa crisis, ese aspecto tan negativo, en una oportunidad. Y aquí quiero rescatar algo que me parece que es sumamente importante, por lo menos así lo pienso, que es cómo utilizamos un valor que muchas veces no les damos la importancia, y es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestra vida. Y en realidad veníamos en una vorágine de actividad tras actividad, etcétera, etcétera, corriendo de un lugar a otro, consumiendo, etcétera, etcétera, y no nos damos tiempo para estacionar a pensar. Y justamente este es el momento en que nos parece oportuno, decimos, vamos a repensarnos. Vamos a repensarnos como personas, vamos a repensarnos como instituciones, para ver si después de todo esto aprendimos algo y vamos a cambiar algo. Y ese pensar nos ayuda a organizarnos, ¿sí? Es decir, pensemos dónde estamos, a dónde queremos llegar, en qué situación,
qué escenarios futuros se nos pueden presentar, y aquí, sobre todo, no lo vamos a plantear hoy, pero cuando se habla de planificación estratégica se habla de distintos escenarios. Una cosa es si la crisis termina o la pandemia termina el 30 de mayo o a fines de mayo, y otra cosa es si termina después del invierno. Entonces digo, son dos escenarios distintos. Bueno, ¿qué pasa si esto se termina antes? ¿Qué pasa si termina después? ¿Sí? En esa incertidumbre que tiene que ver con la duración. Y entonces aquí vamos a dar algunas herramientas de planificación. Es decir, y aquí podemos tener como varios tipos de planificación. Una es cómo planificamos la contingencia. Por ejemplo, y concretamente esto pasó el otro día, lo comentamos, en una cooperativa de vivienda nos dicen, tenemos compañeros que quedaron sin trabajo. Eso afecta al conjunto de esas familias, pero también afectan a la cooperativa en su conjunto, porque se entiende que la cooperativa tiene que estar, ¿sí?, en la lógica de satisfacer las necesidades de nosotros. Satisfizo en principio una que era la vivienda, pero van a ir surgiendo otras necesidades y ahí hay un compromiso importante de la cooperativa de ver cómo ayuda de alguna manera a satisfacer esas necesidades. Y esa necesidad tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el momento, la contingencia, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, como está pasando en muchos lugares y lo veíamos el otro día, satisfacer problemas alimenticios a partir de una olla solidaria, de una olla popular que va más allá de la propia cooperativa y trasciende al medio, pero también el tema es cómo me pienso después. Y creo que esa parte de la enseñanza que tenemos que recibir es cómo nos pensamos después de todo esto. ¿Vamos a ser los mismos? ¿Vamos a seguir actuando de la misma manera? ¿Esto va a pasar y va a ser parte de la historia? ¿Nos vamos a olvidar de lo que pasamos en estos momentos y vamos a seguir haciendo lo mismo de antes? ¿O nos replanteamos cambiarnos como persona y cambiarnos como sociedad? Y esa es la lógica de cómo planificamos el futuro. El futuro puede ser a corto, a mediano, a largo plazo, y entonces aquí podemos tener diferencias que lo vamos a ir viendo ahora. Yo acá traje una frase de un haiku japonés, una especie de pequeña poesía. Y los japoneses dicen, lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y ahí está la diferencia entre paralizarnos o actuar. Si nos quedamos con lo que nos pasa, capaz que nos paralizamos. Si lo que visualizamos es, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Ahí nos da la fuerza para actuar. Y sabemos que actuar con otros es más fácil que actuar solos. Y ahí la importancia de la solidaridad y de las características que tiene nuestro sistema cooperativo. Y me pareció que era algo que venía bien a cuento en este momento de plantearnos con esa lógica. No paralizarnos con lo que nos pasa, sino analizar qué hacemos con lo que nos pasa. Y para eso, una de las cosas importantes es organizarnos. Y la organización, una de las formas de organización tiene que ver con la planificación. Y aquí vamos a recoger de Peter Drucker otro elemento que me parece que es sustantivo, que la planificación no se ocupa de las cosas que vamos a hacer ahora, sino del impacto en el futuro de las cosas que hacemos ahora. Y ahí también tiene que ver con esa diferencia del plan a cortísimo plazo, que es atender la contingencia alimentaria, sanitaria, etcétera, etcétera, y el largo plazo que tiene que ver cómo nos visualizamos después que todo esto pase. Lo primero es que tenemos que salir vivos de esto, ¿sí? Y esa es la contingencia. Y salir vivos tiene que ver con cómo cuidamos nuestra salud, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista sanitario, cómo nos cuidamos en la calle, si usamos tapabocas, si no usamos tapabocas, etcétera, etcétera. Pero también lo que va a pasar después, ¿sí? Y ahí vemos que la planificación adquiere una relevancia muy importante. Primer gran definición. ¿Cuál es el problema? Y entonces el primer elemento que vamos a analizar es lo que llamamos un diagnóstico. Y aquí nos pasan cosas importantes. Cuando hacemos un diagnóstico, tenemos que identificar el problema. Y muchas veces confundimos el problema con las causas, o confundimos el problema con las consecuencias. Yo puedo decir, mi problema es que no tengo cómo comer, pero en realidad es la consecuencia de haber quedado sin trabajo. Entonces, ¿qué voy a atacar? En un plan de contingencia voy a atacar la consecuencia, pero en un plan a más largo plazo voy a tratar de que
el problema que originó esa consecuencia de alguna manera sea mitigado. No sé si queda clara la diferencia que lo hace en lo temporal también, ¿sí? Y el segundo elemento que tenemos que analizar también es que una cosa es una planificación en solitario y otra cosa es una planificación en conjunto. Y por lo tanto, este diagnóstico, ¿sí?, va a tener que ser compartido. Voy a tener que negociar con las otras personas que van a planificar junto conmigo y determinar exactamente cuál es el problema que queremos atacar, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, ¿sí?, va a ser más sencillo después seguir avanzando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la herramienta más conocida para esto es hacer el famoso FODA. ¿Qué nos plantea esta herramienta? Analizar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué oportunidades, con un signo enorme de pregunta, porque si antes era difícil, ahora más difícil todavía pensar en qué oportunidades y qué amenazas tenemos. Por ejemplo, en estos días hemos escuchado de que algunas personas que trabajaban a fazón para talleres de costura se reconvirtieron, no sabemos por cuánto tiempo, en vez de fabricar ropa de bebé, están fabricando tapabocas. ¿Qué hicieron? En realidad utilizaron la fortaleza que tenían y el conocimiento que tenían en el arte de coser, y en vez de hacer costuras o prendas para bebés, están haciendo, o para niños, o para quien sea, están haciendo algo que plantea la contingencia. Entonces, eso que es, de alguna manera, una amenaza, lo transformaron en una oportunidad. ¿Qué precisa el mercado? Y de esa manera, rápidamente se pueden reconvertir, no sabemos hasta cuándo. Capaz que después, dentro de un tiempo, cuando ya no se precisen, van a volver al sistema anterior, pero dieron continuidad al trabajo. Esa es la lógica de ver cómo reconvertimos, cómo aprovechamos la oportunidad, ¿sí? La oportunidad en este caso fue concreta, estoy poniendo un ejemplo muy concreto, de cosas que pasaron a partir de un taller, ¿sí?, de confecciones, que terminó siendo un taller de confecciones, pero de otro tipo de prendas. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta ahora, alguna intervención. Están haciendo algunos comentarios, sí. Bien. Por ejemplo, Richard Silveira comenta, dice: Julio, tenemos que ver la parte jurídica de aportes por tareas a desarrollar en los complejos de viviendas. Bien. Después, Mirta Araujo comenta: en nuestra cooperativa pasa lo mismo, no poder pagar gastos comunes por la pandemia. La consecuencia es importante ahora en esta crisis. Bien. El otro día dijimos que entre las cosas que se estaban negociando y que de alguna manera fueron anticiparse a estas situaciones fue lograr que la Agencia Nacional de Vivienda difiriera los pagos, pero eso es una situación de contingencia. ¿Qué pasa si el tema se extiende en el tiempo? O más compañeros quedan sin trabajo y por lo tanto eso va a afectar ya no solamente la cuota que está diferida, sino el tema de los gastos comunes. Y ahí es importante cómo solidariamente, ¿sí?, buscan alguna solución de unión para salir de ese problema de la contingencia, que ya no pasa por algo del Estado, es simplemente pagar gastos que son comunes, como son la luz de los pasillos y todo lo demás que eso implica en los ascensores, si es un edificio, etcétera, etcétera. Estos son elementos importantes. Entonces, no es la única la herramienta del FODA, pero es una herramienta que nos ayuda, después al final la podemos de alguna manera ir analizando, nos ayuda a posicionarnos exactamente en un acuerdo de qué problema vamos a atacar. Y aquí vamos a tener seguramente la posibilidad de establecer planes o programas o planificaciones a distintos plazos, con distintos tipos de impactos, ¿sí? Algunos son inmediatos, otros son a más largo plazo. Por ejemplo, si yo planteo de que voy a hacer un plan de contingencia para solucionar la parte alimentaria, estoy atendiendo el cortísimo plazo, la inmediatez. Pero si yo digo, bueno, tengo que pensar en cómo ayudamos a los compañeros que se quedaron sin trabajo a reubicarse, capaz que mi plan es un plan de capacitación para que las personas que antes hacían determinada cosa, ahora aprendan a hacer otras, porque va a haber mercado para eso otro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Podemos decir, bueno, gente que necesita tener capacitación en informática. Hoy hace una cosa que de repente en el futuro no la podía hacer. O no la tenía pensada hacer, ¿sí? O otras cosas que realmente hemos vivido dentro de la experiencia de la incubadora, como
antes de esta situación, en una cooperativa de viviendas, ¿sí? Surge una situación parecida de desocupación y las personas que estaban trabajando, que ya se conocían, armaron una cooperativa de trabajo. Y armar una cooperativa de trabajo significa utilizar parte de los conocimientos que adquirieron, por ejemplo, si es una cooperativa de construcción, mientras estaban en construcción, y a su vez mejorarlos a partir de capacitaciones. Y entonces, algo que es importante tener en cuenta, que es la viabilidad social, el conocimiento que tiene la gente, la confianza, determina que el conocimiento de la vecindad, de la confianza que tenemos como vecinos de la cooperativa, como socios de la cooperativa, la aprovechamos para transformarla en una oportunidad de trabajo. Y ahí hay cientos de cosas que se pueden hacer. Pensemos, por ejemplo, de que en las cooperativas se precisan aberturas de aluminio, ¿sí? Entonces, yo no sé trabajar carpintería de aluminio, pero me puedo capacitar para eso si sé que esa es una oportunidad de futuro, ¿sí? Esa es la lógica que planteamos entonces. Una cosa es la contingencia, lo inmediato, otra cosa es el mediano y el largo plazo, que tienen que ver con programas distintos. El objetivo en un caso será atender la olla, en el otro caso será capacitar para nuevas oportunidades de trabajo, porque el mercado en el cual yo trabajaba ya no existe, ¿sí? Bueno, la mesa de Tacuarembó presente también, ¿eh? Me Bien. he quedado sin mencionarlo. Un saludo a la mesa de Tacuarembó, entonces. Entonces, una vez que definimos ese diagnóstico con la herramienta FODA, si es un plan de corto plazo, si abarca situaciones de corto plazo, de inmediatez o de más largo plazo, tenemos claro que vamos a tener un objetivo del programa. Y esto es importante tener en cuenta, que en general podemos tener objetivos generales y objetivos más bien de tipo específico. El objetivo general siempre va a ser generar mejores condiciones de vida para los socios de la cooperativa. ¿Cómo generamos mejores condiciones de vida? Bueno, si logramos satisfacer necesidades, repito, alimenticias, sanitarias, pero también las laborales. Y entonces para cada uno de ese objetivo general surgirán objetivos específicos. El objetivo general puede ser, estoy inventando uno, contribuir a mejorar las condiciones de vida de los socios de la cooperativa, y los específicos podrán tener que ver con la salud, con la alimentación, con el trabajo, con la cultura, con la recreación, con el tiempo libre, y de esa manera vamos estructurando una lógica de pensamiento que además tiene que quedar escrita, que además tiene que ser acordada. Y seguramente ese tiempo de negociación a veces genera como cierto nerviosismo. Discutimos y nos lleva mucho tiempo. El tiempo que nos lleve ponernos de acuerdo es un tiempo ahorrado para evitar conflictos posteriores. Eso es un elemento importante a tener en cuenta, ¿tá? Por eso hoy hablaba de la inversión en tiempo para pensarse, para repensarse como cooperativas. Y aquí, lógicamente, las prioridades también pueden ser distintas, porque tenemos que acordar con el resto de la organización cuáles son los puntos que vamos a atacar. Y ahí de nuevo aparece qué es lo urgente, qué es lo importante, y podemos en esa priorización ir estableciendo lo que luego van a surgir, que son metas. ¿Tá? Las metas son, de alguna manera, la representación directa de los objetivos específicos transformados en un elemento concreto. Por ejemplo, yo puedo decir que la meta es que el 100% de los socios de la cooperativa tengan solucionado su problema alimenticio. ¿Tá? Entonces, yo acá agregué lo que en planificación, y sobre todo cuando hablamos de metas, hablamos de indicadores. Yo tengo que plantear un número, un porcentaje que me ayude después al final a medir qué tanto me acerqué o me alejé de esa meta. ¿Sí? También lo puedo plantear en términos de tiempo, ¿sí? Es decir, si yo logro directamente de que en el corto plazo ya logremos que haya una olla solidaria y que el problema alimenticio de estas personas quede solucionado. Yo puedo tener en el diagnóstico que tengo 20 socios en situación de desocupación. La meta puede ser, por lo menos, capacitar, ¿sí?, a el 80% de esos socios, ¿sí? Y ahí ya mi programa pasa a ser el de mediano plazo. Lo voy a capacitar no para la contingencia, sino que lo voy a capacitar
para su reinserción en el mercado laboral en el futuro. Entonces, no sé si va quedando claro, pero lo importante es ir midiendo cada uno de esos avances, ¿sí? El tema es que estas metas tienen que tener dos características importantes. Por un lado, tienen que ser desafiantes. Si no son desafiantes, me implica que sigo como en la zona de comodidad. Porque digo, voy a esperar que llegue una donación. No, digo, ¿qué hice para que eso ocurriera? ¿Sí? Como decían los japoneses, no quedarnos con el problema, sino qué hacemos con el problema. ¿Sí? Por otro lado, tienen que ser alcanzables. ¿Tá? Porque a veces lo que ocurre es que nos sentamos a pensar y entramos a sobrevalorar nuestras posibilidades y empezamos a plantearnos metas que van a terminar siendo inalcanzables. Y en vez de un proyecto termina siendo un delirio. ¿Sí? Entonces, un compañero siempre nos planteaba eso, que teníamos que distinguir un buen proyecto de un delirio. Evitemos los delirios. ¿Sí? Seamos realistas. ¿Qué es lo que podemos con los recursos que tenemos? Y ese es otro elemento que es muy significativo tener en cuenta. Entonces, desde esa lógica, repito, que sea desafiante, pero que sea alcanzable. Y el tercer elemento importante es que sea medible. Que yo pueda tener la posibilidad de ir midiendo. Que después vamos a ver que no es cuando termina el proyecto que yo voy a medir, sino que voy a ir haciendo mediciones permanentes para ver cuánto me voy desviando del posible camino. Puede haber desvíos en gastos, puede haber desvíos en tiempos, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos. Algo que yo pensaba que se podía lograr en 2 meses, lo logro a los 15 días, es un desvío muy positivo y me replantea la planificación como para acelerar algunos procesos. O a la inversa, cosas que yo pensaba que se iban a hacer rápidamente por temas burocráticos, por lo que sea, me pueden originar una mayor demora, un mayor gasto, y eso también me obliga a replanificar. Y esa es la gran ventaja que tenemos cuando hablamos de este tipo de planes. Tienen que ser dinámicos, ¿sí? No lo que está escrito quedó como en la piedra y no se mueve, ¿sí? Como así, sino que tiene que tener la dinámica de ir viendo cómo va cambiando la coyuntura en cada una de esas situaciones. Sobre todo cuando nos planteamos con esa lógica. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí? Sí, ¿querés que te lea alguna cosa que Sí. ha ido? Susana Moreno comenta, por ejemplo, sería muy interesante una capacitación sobre el manejo de plataformas informáticas. Ahí tienen un ejemplo importante porque se está visualizando que, y lo veíamos el otro día también, de que la formación, ¿sí?, va a pasar mucho, no va a sustituir la presencial, pero también va a ser complementaria de todo esto, y nos parece importante no solamente capacitar en el manejo de la plataforma informática, sino en el diseño de los programas que vamos a aplicar. No es lo mismo formar presencialmente que formar a distancia. Entonces, me parece que también ahí hay un debe importante de cómo hacemos para transformar docentes acostumbrados a la presencialidad en tutores virtuales. Ahí está. ¿Sí? Sobre eso mismo, Susana agrega que las cooperativas en general son bastante grandes y desconocen las plataformas. Bien, ahí tenemos un desafío sumamente interesante. Plataforma que me va a servir para otras cosas. Porque digo, capaz que la utilizo en esto, pero en esa dinámica que tiene el propio sistema, nos va ayudando a otras cosas. Claro. Después, Giovanna Silvera consulta si en algún momento se podría brindar información sobre cooperativas de consumo. Uh-huh. Estaría bueno que lo mandaran a través, si ya tiene alguna propuesta, si es solamente información, o en qué cosa están pensando. En la actividad que viene, ya vamos adelantando, vamos a agregar algunos elementos que tienen que ver con cómo armar una cooperativa. Exacto. Entonces, por ejemplo, si la pregunta es ¿cuántos socios preciso para armar una cooperativa de consumo? Son 5 y lo vamos a ver en la sesión que viene. ¿Tá? Los pasos y las condiciones para generar nuevas cooperativas. Ahí está. Acá hay un comentario también de Nico Mora que dice: en estos tiempos difíciles, la unión de una cooperativa de trabajo con gente idónea que está sin ingresos podría ser una solución. Entonces pregunta, ¿tendrían que tener una capacitación para iniciar la cooperativa? Bueno, primero, la capacitación siempre es fundamental, no solamente para iniciar la cooperativa, sino también para gestionarla y también para pensarse en situaciones como las que estamos viviendo ahora. Hoy decíamos, bueno, ¿el mercado donde yo estaba trabajando es el mismo?
o tengo que reconvertirme para hacer cosas distintas. Y en esa reconversión justamente viene ese proceso importante de capacitación como para ayudar a analizar, bueno, cuáles son las posibilidades del mercado, qué posibilidades tengo de acceder a ese mercado y qué cosas tengo que cambiar yo, porque al mercado no lo puedo cambiar, para poder de alguna manera, sin renunciar a los principios y a los valores del cooperativismo, satisfacer necesidades de alguien que precisa determinados productos, determinados servicios. Bien. Y uno más, Inés Souto se unió al video, está Bien. mirando, te mandamos un saludo, te extrañamos por la oficina. Bien, seguimos entonces. Definimos cuál es el problema, definimos objetivos, que pueden ser, como decíamos hoy, unos general y específicos, que van a determinar metas, y para cada una de las metas que tengamos vamos a definir actividad. Entonces pongamos por ejemplo de que una meta es constituir una cooperativa de trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de las actividades que vamos a desarrollar para esa meta en particular, por ejemplo, será conocer, ¿ah? Bueno, no lo vamos a plantear en términos de verbo, sería capacitación, la acción que vamos a desarrollar en temas que tienen que ver con el rubro en particular, si es que no lo sabemos porque nos vamos a reconvertir, o directamente la gestión de la cooperativa. Y esta capacitación va a dar lugar a una cantidad de acciones concretas. Alguien se va a tener que encargar de ver qué es lo que hay en el mercado, ¿sí? Qué posibilidades concretas hay, si es a través del PROCOP o a través de algún otro programa, y cada una de esas actividades tiene que tener un correlato de tiempo y de responsable. ¿Quién se va a encargar de esa actividad, de coordinar esa actividad? Y esto generalmente se lo lleva a un cuadro, que si queremos ser como más sofisticados, acá estamos hablando de algo muy básico, se llama diagrama Gantt o carta de Gantt, que es nada más ni nada menos que el cronograma de las actividades que vamos a ir haciendo, que van a responder a esa meta y que esa meta va a contribuir a el objetivo que nos propusimos y que en definitiva, si logramos eso, vamos a tener la solución al problema que había afectado. Entonces aquí, en ese cuadro, vamos a poner, por ejemplo, obtener información sobre las posibilidades de capacitación. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y a veces lo importante es primero definir quién lo va a hacer en función del tiempo que tiene, de los conocimientos, etcétera, etcétera, y luego en el tiempo o a la inversa. Pero tienen que quedar claras esas dos cosas. Y después, eso mismo lo vamos a llevar al tema del presupuesto, que lo vamos a ver ahora también, pero lo importante es que esto quede todo escrito y que esté a la vista de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, le da sentido a las reuniones, porque en las reuniones, después que planificamos, tenemos ahí presente cuál es el cronograma, bueno, esto que había que hacer, y vamos tachando, bueno, esto se hizo, ¿con qué resultado? ¿Sí? Entonces, da dos cosas importantes, organiza el tiempo y da trabajo a todos. Y entonces ahí nadie se siente que simplemente va a estar escuchando, sino que va a desarrollar una acción concreta. Tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Si yo me comprometí, no sé, a hablar con el alcalde y no lo pude hacer por un tema familiar, lo primero que tengo que hacer para evitar que todo esto tenga un desfasaje temporal, ¿sí? Será avisar, miren que no puedo, se enfermó mi hijo, etcétera, etcétera, le pido que alguien lo haga. Y esa es también una acción de responsabilidad para el conjunto, que valora cómo, a pesar de que no lo pudo hacer, generó una situación concreta a los efectos de que se cambiara, ¿sí? el responsable en ese caso. Y ahí está también la dinámica que decía. Lo mismo que cuando hablamos de los tiempos. Si yo digo, esto lo voy a hacer la semana que viene, resulta que me crucé con el alcalde, le dije lo que tenía que hacer, lo que precisaba y me dijo, ya tengo la solución, el tiempo se adelantó. Y entonces eso también tiene que ver con que a partir de esto, si era una capacitación que yo no tenía ni idea, se aceleró el proceso, capaz que las otras acciones que vienen después también se pueden adelantar en el tiempo. Y ahí estoy haciendo un ahorro importante de tiempo. ¿Sí? Entonces, esa lógica de la dinámica que decimos que tenemos que ir desarrollando. Entonces, para cada meta, acciones concretas que tienen que ver con tiempo, que tienen que ver con responsables en cada caso. Todo esto se transforma o necesita un presupuesto.
Y en temas de presupuesto es importante plantear de que es cuánto va a costar esto. ¿Sí? Y el cuánto va a costar tiene que ver con el costo particularmente, pero sobre todo cómo se financia. Por ejemplo, si planteamos de que necesitamos la capacitación y sabemos que el programa PROCOP no financia, el costo igual existe. Nosotros no lo pagamos porque somos beneficiarios del proyecto, pero en definitiva el costo existe y vamos a poner en la columna cuánto cuesta, no sé, por decir algo, 2.000 pesos y qué se paga con el PROCOP. Pero puede ocurrir de que haya otros costos que no necesariamente son monetarios, ¿tá? Y a eso le llamamos aporte valorado. Por ejemplo, la entidad de capacitación que va a dar el curso no tiene que contratar un salón para dar el curso, porque yo le presto el salón de la cooperativa. El uso de ese salón es parte de mi aporte, porque reduce los costos generales y ahí estoy haciendo un aporte importante. Lo mismo que si llevo las galletitas para el corte, para el break o lo que fuera, ¿sí? Entonces voy a hacer una sumatoria de todos los costos y voy a ver quiénes lo financian. Y aunque no lo pongamos en efectivo, como decíamos hoy, y esto pasa mucho con los proyectos cuando se presentan a nivel internacional o a nivel nacional, hay un aporte valorado, horas de trabajo de la gente que también tiene valor. Porque si no existiera esa posibilidad de aporte voluntario, etcétera, etcétera, tendría que contratarlo. Por lo tanto, es un costo que está dentro de los costos generales del proceso, pero que no es efectivo, es aporte valorado, ¿sí? Entonces, lo importante es ser más o menos realista. Y ahí viene el otro problema que nos lleva a la planificación y que seguramente, si somos ajustados en el presupuesto, nos va a ahorrar problemas después. Porque si yo digo, esto puede costar tanto, puede costar. No, mejor averiguo cuánto me cuesta, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo que trasladar gente, yo digo, mira, un flete hasta Suárez puede costar tanto. No, lo que hice fue, en la actividad, me comprometí como responsable a averiguar, bueno, cuánto cuesta el flete. Y en definitiva pongo un precio real. Porque puedo quedarme muy por afuera o quedarme muy por encima, muy por debajo de ese presupuesto. Entonces ahí también qué detalles tiene que tener para que el presupuesto, por eso dice presupuesto, ¿tá? Es decir, es un análisis previo de los posibles costos, ¿sí? Para evitar, si sobra dinero, no habría mayores problemas. El tema es cuando me falta. Y cuando me falta me afecta todo el resto del desarrollo. Porque tengo que represupuestar, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser ajustado, ¿tá? Y cuanto más largo en el tiempo, más difícil, porque no sabemos cuánto va a afectar la inflación, etcétera, etcétera. Pero por lo menos no tener sobre lo que creo que cuestan las cosas, ¿sí? Entonces, de esa lógica de presupuestar, es importante que también hagamos un análisis caso a caso de todos los costos que implica la actividad, quién lo financia y efectivamente cuánto eso lleva consigo. Y finalmente, después que tuvimos todo esto escrito, porque hasta ahora no hemos hecho nada, efectivamente, después que escribimos todo eso, entramos a ejecutar. Empezamos a cumplir con cada una de estas actividades. Y en el medio vamos a ir analizando qué pasa si están habiendo desvíos, positivos o negativos en los costos, en los tiempos, etcétera, etcétera, que nos estén separando de cuál era la meta concreta. Porque capaz que la meta fue muy ambiciosa. Y aquí lo que tengo que hacer es decir, yo supuse que podía lograr esto y después sobre la marcha me doy cuenta, entonces cambio el indicador sobre la marcha y digo, no, el 100% era un disparate, vamos a poner el 80%. Porque ¿qué ocurre? Si yo no lo hago ahora, lo voy a hacer al final y me voy a sentir frustrado. No cumplí con la meta. En cambio, lo que hice fue ir ajustando cada uno de esas metas con esos indicadores a las posibilidades reales de cumplimiento. Porque no puede haber cosa peor que estar frustrado por algo que intenté hacer. Fui muy voluntarista, no fui realista, ¿sí? Entonces, el ir controlando periódicamente cada uno de estos elementos nos hace que vayamos, de alguna manera, ajustando los distintos elementos para hacer algo que efectivamente tenga resultado sin apartarme del objetivo. En definitiva, yo lo que fui cambiando fue, capaz que no llego a toda la gente, capaz que no logro capacitar a todos,
no logro que los 20 socios de la cooperativa que estaban sin trabajo logren armar una cooperativa, pero capaz que logro visualizar sobre la marcha que en vez de una tienen que ser dos, porque en realidad para un trabajo de, volvamos al ejemplo, de carpintería en aluminio, hay trabajo para los 5 y no para los 20, ¿tá? Y sobre la marcha voy viendo que para los otros puedo hacer una capacitación en otras áreas para lograr insertarlos, y ya no es una sola cooperativa, sino que pueden ser dos, ¿sí? Esa es la lógica que tiene este sistema de ir controlando periódicamente. Después que hice ese control periódico, ¿sí?, me permite ir replanificando, y al final de todo voy a medir, y esa es la instancia importante, los resultados. Quería lograr esto, con estas condiciones logré esto otro, seguramente muchas cosas, muchos aprendizajes fueron ocurriendo ahí, y esa evaluación termina siendo de alguna manera un nuevo punto de inicio. Es un nuevo diagnóstico para un próximo programa, ¿sí? Desde esa lógica, ¿sí?, le voy a dar continuidad. Las reuniones de la cooperativa van a tener una razón de ser porque tienen una lógica de funcionamiento. Yo expliqué de qué se trataba, hicimos acuerdos, etcétera, etcétera, y ya ahí vamos a tener la guía de uno de los elementos más importantes, que en las reuniones tener tarea. No hay cosa peor que ir a una reunión sin saber a qué voy y sin tener una tarea concreta, ¿ya? Eso determina que también tenga que planificar las reuniones, que sean eficaces, que sean efectivas, como decimos, y que genera una lógica de funcionamiento donde yo básicamente me siento útil y voy logrando satisfacer mis necesidades, ¿sí? Dejaríamos por acá. No sé si hay consultas, si hay... Capaz que esperamos unos minutitos para que vayan dejando alguna pregunta. Digo por el delay que llega entre lo que vos decís y lo que lo escucha la gente. Y si no, bueno, cerramos. Y les invitamos a participar. No sé cómo estamos de hora. Son -10 casi. Estamos bien. Pero ya les invitamos también nuevamente a participar el miércoles 22 y viernes 24 a las 18 horas. Miércoles 22 vamos a trabajar sobre todos los elementos que hacen a la constitución de la cooperativa y los pasos para crear una cooperativa, porque aquí tenemos varias cosas. Puede haber, por ejemplo, cooperativas nuevas, ¿sí?, a partir de cooperativas existentes o no, o de situaciones de reconversión, ¿tá?, que implican transformar el estatuto, etcétera, etcétera. Ahí ya requiere otro tipo de como decía alguien ahí, de trámites, ¿sí?, sobre los cuales también vamos a hablar. O la ley permite, por ejemplo, establecer secciones dentro de las cooperativas. También eso es un elemento importante a tener en cuenta. Yo puedo tener una sección consumo dentro de una cooperativa de vivienda, ¿sí?, o en cualquier lógica de esta, pero hay una definición legal que hay que cumplir determinados pasos, y bueno, eso va a ir dando tiempo y trámite como para hacer otras cosas. Excelente, Julio, como siempre, muy claro. Yo creo que, a ver, ahí viene un comentario de Mónica Zaret Septién. Entonces, Julio, se entendería que a corto plazo sería atacar la consecuencia, pero a mediano y largo plazo el problema en sí. Eso es un encare que fue el que lo pusimos como ejemplo, ¿sí? Por eso también ahí determinamos que vamos a atacar lo inmediato, ¿sí?, y es el tema de la contingencia, sobre todo las consecuencias que nos está provocando en lo inmediato, cómo nos está afectando como socios de la cooperativa, pero lógicamente hay un después, ¿sí?, que es el que tenemos que ir pensando, porque además el después también es más difícil pues yo sé lo que me está pasando ahora, no sé qué me va a pasar dentro de 6 meses. Y entonces ahí donde surge también el tema de pensar escenarios distintos. Hoy decíamos qué pasa si la crisis sanitaria, porque estamos hablando de la crisis sanitaria, ¿no? Hay un tema económico que ya está viniendo y que va a seguir viniendo con consecuencias que todavía no sabemos, que además depende de una cantidad de actores. Y ahí está el tema de lo que decimos cuando hablamos del FODA.
Cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades estamos hablando de lo nuestro. Pero cuando hablamos de oportunidades y de amenazas, estamos hablando del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un ejemplo concreto. Cuando se instrumentó la ley de inclusión financiera, el primer borrador de la ley de inclusión financiera era bastante complicado, es decir, le complicaba bastante la vida a las cooperativas, sobre todo de ahorro, crédito y de consumo. Hubo una movilización importante que surgió de parte de un plan para lograr atenuar esas consecuencias. ¿Sí? Entonces, un elemento externo que a veces favorece o a veces de alguna manera complejiza la situación. Entonces, si quieren lo simplificamos rápidamente. Te termino de leer el comentario de Mónica, Sí. que dice: me parece interesante cómo replanteas el desafío de buscar una oportunidad a través de la diversidad, ya que las cooperativas tenemos un campo de acción muy amplio para generar buenas oportunidades. Excelente y muchas gracias. Bien, gracias Mónica, compañera de Cooperativa Cruz Azul de México, con quienes estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Lo vamos a armar así simplemente. La F es de fortalezas, la D es de debilidades, la O es de oportunidades y la A es de amenazas. Si yo divido en forma vertical, estos son problemas internos. Lo que tengo de fuerte o lo que tengo de débil es un problema mío. ¿Sí? Entonces, yo tendré que ir analizando cada una de las fortalezas y analizando cada una de las debilidades. ¿Qué va a ser el proyecto? ¿Qué va a ser el plan? Atacar estas debilidades a partir de las fortalezas que tengo. Pero son cosas que dependen de mí. Pero no estoy en una isla, cada vez más globalizada. Por lo tanto, hay factores externos que yo no manejo, pero que sí tengo que conocer. Y si analizamos en el otro sentido, esto es positivo y esto es negativo. Debilidades y amenazas son negativas, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis de todo esto, me va a plantear también qué estrategia voy a usar. Por ejemplo, simplemente como un ejemplo, porque ya no nos da mucho tiempo, si yo estoy con muchas fortalezas y con muchas oportunidades, tengo todo para crecer, porque estoy fuerte interna y externamente se me presentan oportunidades. Pero si yo estoy con muchas debilidades o con muchas amenazas, lógicamente que aquí el panorama es totalmente distinto y mi estrategia a partir de este análisis va a ser una estrategia totalmente diferente, que implica incluso pensar en la liquidación del proyecto y hacer otra cosa. Porque muchas veces decimos, en términos empresariales, más vale que el empresario liquide a la empresa y no la empresa liquide al empresario. ¿Tá? Y a veces ocurre de que tenemos esta situación compleja, ¿tá? Es una situación muy dura, muy difícil de tomar, pero capaz que es la única que nos da la posibilidad de repensarnos en el futuro. Bien. Habrá quedado respondida ese comentario entonces. Jenny Flores Rolando dice: hablando de oportunidades y dentro de esta particular coyuntura, sería muy favorable crear una página o medio de conexión intercooperativo que nos permitiese ayudarnos entre todas las cooperativas para potenciarnos. Por ejemplo, que los usuarios de las cooperativas de vivienda podamos acceder a consumir los productos de las cooperativas de consumo y contratar, por ejemplo, las refacciones a cooperativas de trabajo antes que a grandes empresas del mercado. Perfecto. Ahí tiene un ejemplo clarísimo de la aplicación del sexto principio cooperativo, que no queda solo en la teoría, queda efectivamente en la práctica. Eso se llama cooperación entre cooperativas o la intercooperación. Me parece excelente ese análisis, pero primero tenemos que conocer qué es lo que hay, conocernos entre nosotros, porque a veces nos ocurre que ni sabemos que existen otras cooperativas. Nos pasa muchas veces cuando hacemos trabajos en el interior. Vamos a una mesa intercooperativa y ahí empieza, pero vos estás en tal cooperativa, yo no sabía que ustedes hacían tal cosa, ¿por qué no lo difunden? Y ahí tenemos uno de los problemas que muchas veces se nos achaca al movimiento cooperativo, es que tenemos dificultades de comunicación, o hacemos cosas y no las difundimos. Entonces, el tema de difundir, y me parece excelente la idea, es, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos beneficiamos? El famoso ganar-ganar, que se plantea en términos empresariales, acá también lo podemos hacer.
con la lógica de que no buscamos el lucro, sino que simplemente estamos planteando cómo satisfacemos en conjunto necesidades en común. El otro día lo planteamos, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, frente a la contingencia, se juntaron las cooperativas agrarias, las cooperativas de trabajo, las cooperativas de consumo, y bueno, en este caso, el ejemplo más claro, el proyecto que está más avanzado en esa línea, es el SICOP. Pueden ingresar a la página, y ahí SICOP con S, y a partir de ahí van viendo cuáles son las lógicas de funcionamiento de este programa, que empezó siendo solamente o pensado como cooperativa de consumo y que se fueron agregando, como dice la compañera, cooperativas de trabajo que producen productos o servicios que alimentan ese sistema, el ahorro y crédito participando en la financiación, las cooperativas agrarias también aportando en ese sentido. Entonces, me parece que es una buena oportunidad. Nos sacude, pero nos permite cumplir a cabalidad con ese principio. Bien, Mario Ramuspe dice, yo creo que más que nunca en estos momentos las cooperativas tienen que hacer un análisis FODA, más que nada para profundizar las amenazas y las oportunidades. Claramente ver qué fortalezas nos quedan después de esta etapa. Exacto. La fortaleza que siempre vamos a tener, o que por lo menos el sistema cooperativo aspira a tener, es la unidad, es la ayuda mutua, es la cooperación entre las cooperativas. Eso, de alguna manera, ahora se va a ver reforzado si planificamos en la línea de intercooperar. Ya no pensamos solamente en nosotros solos, cómo salimos, sino cómo salimos con otros. Y ahí el tema de la unidad, de estar juntos, es muy importante. Ya tenemos las experiencias sectoriales a través de las federaciones y las experiencias territoriales a través de las mesas, pero pueden haber otros que sean programas que vayan cruzando, ¿sí?, cosas del vínculo sectorial con el territorial, que no son contrapuestas ni mucho menos, sino que son complementarias. Bruni Gutiérrez pregunta si existe algún registro sobre la variedad de cooperativas. Sí, existe un registro, un directorio que tiene el INACOP, ¿sí?, que los datos principales son públicos, y después, si se desea algo concretamente, se puede solicitar más información. Claudia Estrella Prieto nos saluda desde Rivera, y hay varias preguntas sobre si la clase queda grabada. Sí. Entonces comentarles que esto queda subido en Facebook y próximamente va a estar subido también en YouTube. Les invitamos también a entrar a nuestro canal de YouTube de QDCOP. Nos buscan, se suscriben para que les informen cada vez que vamos subiendo algo, y allí van a encontrar un montón de materiales si quieren seguir profundizando y escuchando charlas también sobre distintos temas cooperativos. Hay un montón de información en ese canal que lo pueden visitar. Así que estas clases quedan en Facebook y próximamente van a estar también subidas en YouTube. Y les reiteramos a los que lo vieron en vivo, pero también a los que lo van a ver después en las reproducciones, a este celular nos mandan su correo electrónico diciendo que quieren el material, ¿sí? No lo pudimos usar acá por un tema técnico, que fue lo que tratamos de solucionar a partir de la experiencia del otro día, pero el material está totalmente a la orden, y les podemos mandar este material, y ya si quieren adelantando el material de la clase que viene, que es el miércoles 22 a las 18 horas, aquí mismo. El celular, por las dudas, lo decimos. 091-246-327 es el celular para que se comuniquen con nosotros, nos manden un correo electrónico y a ese o un WhatsApp, y a ese celular, con esos datos nosotros les mandamos la presentación si es que la pueden usar, porque la idea es que este material sea compartido si es que entendieron que podía ser de interés o de practicidad. Lo que queremos que quede claro es que es un pantallazo general sobre lo que implicaría los pasos para la planificación. Lógicamente después esto llevado al territorio, llevado a la realidad, va a implicar dudas o consultas, y por eso también es importante que tengan en cuenta que si están planificando y tienen algunas dudas y entienden que nosotros podemos ayudar en eso, también se comunican con el celular, y porque, por ejemplo, una de las cosas comunes que pasa es confundir un elemento interno con uno externo. Entonces, si yo no tengo claro, cuando estamos haciendo el FODA, si es un problema interno, si es una debilidad o es una fortaleza, tiene que ver muchas veces cómo lo redacto. Y si yo parto de una base equivocada, todo el plan va a quedar equivocado. Y por lo tanto los resultados no van a ser los más adecuados. Así que los estamos invitando para el próximo miércoles 22 a las 18 para ahí sí avanzar
en lo que tiene que ver con los elementos que tenemos que tener en cuenta para armar una cooperativa y los trámites que hay que hacer para armar una cooperativa. Germán Izarrualde, excelente Julio, clarísimo, muchas gracias. Gustavo Marton, excelente Julio, hacía tiempo que no te escuchaba, muy buen docente, un abrazo. Y Romina Padilla nos saluda también, excelente. De nuestra parte creo que ya estamos, les mandamos un saludo y muchas gracias a todos y todas por conectarse, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Que estén bien.